Casagne, psicóloga clínica, a quien saludamos pues con una cordialidad de siempre. Doctora, qué gusto enorme. Alberto Quintana, ¿qué tal receta nuestra señal? Bienvenida. Buenos días, muy bien. Qué bueno, doctora. Gracias por atendernos. A ver, básicamente esta semana también nos vimos conmovidos por lo ocurrido en Quito, ¿no? Y vale la pena ponerlo en perspectiva, este hecho, este ultraje a esta niña, esta adolescente, que precisamente fue violentada en una unidad de transporte escolar. Acá ya decíamos más temprano que precisamente desde la semana pasada estamos en este periodo de inicio, primero en los planteles privados y desde el viernes próximo en los fiscales, en los planteles públicos, pues, y en esa medida vale hacer recomendaciones en lo que tiene que ver con el tema de la implementación de los protocolos que se utilizan en el tema de la transportación de los chicos. Básicamente, ¿qué se podría recomendar, doctora, precisamente para que esto sea llevadero, para que esto sea pues manejado con total responsabilidad? Bueno, cuando hablamos de este tema, hablamos acerca de la prevención de violencia, ¿no? Entonces se basa en esto. Cómo nosotros, las personas adultas, en este caso los padres, a quien va más dirigida estas recomendaciones, podemos ejecutar con mucha certeza qué tipo de información vamos a brindarle a nuestros hijos referente a la violencia sexual, al cual en la actualidad existen muchos casos que niños y adolescentes están expuestos. Entonces, la primera recomendación sería realmente la comunicación. Mientras más una persona tenga conocimiento acerca de eso que está sucediendo, mejores herramientas cognitivas, es decir, mejores ideas, mejores estrategias, mejores soluciones va a tener en su cabeza para saber actuar. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esta comunicación directa con nuestros hijos acerca de estos temas. Por ejemplo, el caso que usted menciona de la semana pasada, tomar como referencia la situación y sentarte con tu hijo, con tu sobrino, con tus nietos y poder hablar acerca del tema, de qué es lo que está sucediendo, cómo se puede evitar y cuáles son los pasos a seguir si tú en algún momento eres víctima de esta situación o estás próximo a ser víctima de la situación. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros valoramos lamentablemente a menores que han tenido este tipo de situaciones, la primera causa por la cual no se presentó o no se previno fue precisamente por la comunicación. La comunicación escasa que tienen con sus cuidadores por miedo, por vergüenza. Entonces, nosotros siempre debemos apuntar a que la comunicación siempre va a ser el camino del entendimiento. Ese, Siempre va a ser el camino de la prevención. correcto, ese sería Entonces, sería el punto de partida, ¿no? En casa, la comunicación padres e hijos. Ahora, usted como psicóloga clínica, ¿qué podría recomendar? Porque aquí viene un tema, ¿no? Decía el viceministro de Educación Pública de nuestro país, decía, a ver, el tema que tiene que ver con la contratación de los expresos escolares no es un tema que lo maneja el ministerio, sino lo manejan las entidades educativas. ¿Qué se podría recomendar a la hora de la elaboración de esos protocolos? Yo le escuchaba algo muy fundamental al viceministro, ¿no? Él decía, solamente se estaba tomando en consideración el hecho de que alguien para conducir un expreso escolar tenga una licencia de conducir profesional, ¿no? Y básicamente era aquello. ¿Qué adicionalmente se debería de exigir, doctora? Bueno, yo considero que para cualquier puesto en el cual, sobre todo, esta persona vaya a vincularse o a tener una dinámica con otras, debe ser valorado precisamente bajo un perfil psicológico. ¿Por qué? Porque detrás de un físico o tal vez detrás de una licencia o de un título, nosotros necesitamos saber qué tipo de valores tiene ese sujeto, esta persona, frente a la necesidad que yo tengo. Es decir, si la necesidad que yo tengo es contratar a una persona que me haga un servicio de expreso para cuidar a niños y adolescentes, esta persona debe encuadrar con ciertos valores, con ciertas responsabilidades de ese perfil.
¿Qué es lo que pasa aquí en nuestro país? Y lo sé por las consultas que yo tengo. Por no decir nula, las evaluaciones del perfil psicológico para un puesto de trabajo. Incluso en empresas muy grandes, muy reconocidas, no existe este perfil. Y lo que hace es generar problemas a futuro, porque no sabemos con qué persona, con qué tipo de ser humano vamos a trabajar y que vamos a poner esa responsabilidad de llevar el cuidado de la vida de menores desde su colegio hasta la puerta de su casa. Entonces, por eso es muy importante la valoración psicológica que se le puede hacer a este sujeto, los antecedentes, tanto personales como judiciales, que se puedan obtener para de esta manera tener nosotros la confianza a nivel profesional, sin descartar que tiene que haber una continua valoración, un continuo feedback a través de los niños, de los jóvenes que tienen este servicio, incluso de los padres. Entonces son muchos ítems que las instituciones deben tomar en cuenta en este momento. Correcto, para cualquier trabajo y más aún para este encargo tan fundamental, ¿no? Que es llevar a los chicos, a los adolescentes. Permítame, doctora Laura Casagné, Lorena Baquet tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. A ver, una consulta. Normalmente usted dice que el diálogo, y es efectivo, el diálogo padre-hijo puede prevenir o puede dar tips a los niños de cómo manejar el tema. Pero a ver, ¿cuáles serían los parámetros o qué se recomienda específicamente, así como ítems para que las personas, padres, madres de familia, puedan tener claro esto? O sea, ¿cómo dialogar con un niño? Tal vez con un niño menor, no sé, de 7 años, que todavía uno los atiende, los baña, puede darse cuenta de alguna agresión, pero con ya jóvenes de 10, 11, 12, 13, 15 años, es más difícil tener esa comunicación. ¿Cuáles serían esos tips para los padres para que puedan tener un diálogo sincero y abierto con los jóvenes? Bueno, yo considero que como guías, que somos nosotros los padres o los cuidadores de los menores, podemos trabajar bajo una educación. Existen muchos recursos, videos, canciones, en las cuales nosotros nos podemos apoyar si no tenemos como este conocimiento terapéutico de abordarlos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? La principal, el autocuidado. Siempre poder remarcar a este menor desde muy pequeño cuáles son estas áreas privadas de las cuales nadie puede tocarlas sin que no fuera en este caso, pues no, mamá o papá. Pero, si bien es cierto, mediante el crecimiento, los chicos van cambiando y también es importante que se pueda mencionar y hablar de este tema, hablarlo directamente. Aquí ya no hay tiempo para el miedo o la vergüenza, eso ya pasó. Ahora la realidad, porque lo vemos en la televisión, en las cifras, es que existen muchos casos de este tipo de violencia sexual dirigido a menores precisamente por desconocimiento, ¿no? Entonces va a comenzar, mira, desde que tú puedas hablarle de las distintas partes del cuerpo, en especial de sus órganos sexuales y reproductivos con claridad y sin utilizar sobrenombres. Conocer el cuerpo es un gran factor protector, porque de esa manera, desde muy pequeños, los niños van conociendo cuál es la distancia que las demás personas deben tener conmigo, y desde ahí se forman los límites. Es decir, mediante va creciendo este niño, alguien quiere sobrepasar esos límites, yo como niño, como adolescente, lo que hago es sacar la herramienta que mis padres me enseñaron, que era comunicar que está sucediendo esto, comunicar que me siento incómodo frente a esta situación y por lo cual yo debo buscar ayuda, buscar a estos adultos que muy seguramente me van a escuchar, y van a tomar en cuenta esto que yo estoy diciendo. También es importante que, mira, desde muy pequeños los niños se les pueda permitir decidir a quién brindarle un gesto de cariño, a quién brindarle un beso, a quién brindarle un abrazo, ya que esto va a desarrollar nuevamente los límites corporales y de autonomía y el poder sobre el propio cuerpo y las emociones. ¿Por qué? Porque esta es la base precisamente de la cual existe mucho
este contacto físico no deseado. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto cuando alguien se te acerca o el quererlos obligar a saludar. Entonces, desde muy pequeño tomar estas recomendaciones en cuenta va a ayudar a formar este criterio dentro de este menor en el cual va a tener muy en claro cuáles son los límites físicos que tiene. Yo en terapia le enseño un ejercicio pues a niños y adolescentes muy sencillo para poder determinar su autocuidado corporal, y es poder extender los brazos y hasta donde llegue el límite de los brazos, ese es tu espacio personal y nadie debe acercarse a él hasta que tú decidas poder acercarlo, ¿no? Entonces, desde muy pequeños se les enseña eso, y la segunda herramienta, comunicar. Comunicar es incomodidad. También es importante cuando van creciendo, como usted decía, Lorena, cuando ya son adolescentes, hay que hablar de este tema, hay que utilizar los recursos como las noticias para poder sentarnos en la mesa, ir a su habitación y hablar de este tema. ¿Tú viste la noticia? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué piensas al respecto? Entonces, de esta manera tú incluso vas conociendo cuáles son los recursos de tu hijo adolescente, referente a la violencia sexual, referente a la violencia física, verbal, psicológica. Entonces, ahí tú vas a poder ver cómo este cerebro de ese adolescente, con tanta influencia externa de las redes sociales, de la pornografía, de los comentarios de los amigos, de las amigas, está actualmente. Y tú, como su guía, vas a nutrir eso en base en conocimiento real, ¿no? Doctora, en conocimiento de autocuidado. doctora, solamente una última pregunta, Alberto. Ahora, una vez ya el diálogo, si pasa que realmente, como usted menciona, es lamentable, es preocupante, que pasa mucho realmente a los jóvenes este tema de abuso sexual, tal vez no se llega a una violencia sexual, pero sí hay abuso sexual dentro inclusive de las instituciones educativas y peor aún, dentro de las familias mismo. ¿Cuáles son estos signos de alerta que los padres deben de tener en cuenta? ¿Cómo se comporta un niño cuando ha pasado por esto y no va a hablar o no quiere hablar? Bueno, la principal señal de alerta a nivel emocional, ¿no? Va a ser el cambio de comportamiento que tiene esta persona, donde pierde el interés por las actividades que generalmente lo motivaban, lo alegraban, pierde también el apetito, tiene alteración del ciclo del sueño, comienza a tener comportamientos de mucha desconfianza o van indicados hacia la depresión, a llorar mucho, a referir que se sienten muy tristes. Entonces, todos esos elementos, es decir, que engloban al cambio de comportamiento o de forma de ser de mi hijo o del menor que está viviendo conmigo, indican que algo está sucediendo. Y ese algo, si yo como padre no tengo tal vez las herramientas o los recursos para poder descubrir qué es, por muchas situaciones a nivel, ya hablamos de la dinámica familiar, yo necesito tener muy en claro que existen especialistas en la parte de salud, está el médico, está el psicólogo, están las obstetras, al cual yo puedo acudir para recibir una ayuda oportuna, porque de esta manera mi hijo va a saber primero que yo estoy muy pendiente y comprometido por algo que tal vez le ha sucedido y no lo hemos hablado. Y segundo, va a tener la ayuda oportuna en salud para cualquier situación que sea, ya sea para prevenir incluso una violencia sexual o para tratarla a tiempo si existen algún tipo de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, y también las secuelas psicológicas de la situación, que sí son graves. Realmente las estadísticas dicen que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia aquí en el país. Yo diría, en mi experiencia clínica, atendiendo muchísimas mujeres adultas, que esa cifra es mucho más elevada. Y todas tienen antecedentes sexuales. Hay que ponerle mucho asunto al tema. Doctora, queremos agradecerle por estas recomendaciones fundamentales. La doctora Laura Casañez, psicóloga clínica, y nos ha compartido
estos tics que resultan tan oportunos con ocasión de estos hechos que se dan, ¿no?, en el sistema educativo. Fuerte abrazo, que tenga un excelente feriado, doctora. Muchas gracias a ustedes, pasen bien. Vamos a